Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de compartir esta historia, debo aclarar que lo que van a escuchar realmente sucedió. Yo trabajé durante varios años como supervisor de seguridad en diferentes lugares, y he visto cosas que la mayoría de la gente no creería. Mi hermano menor me contó esta experiencia hace unos meses, cuando finalmente se animó a hablar de por qué dejó el trabajo más extraño que había tenido en su vida. Después de escucharlo, entendí por qué llegó a casa ese día tan cambiado y por qué nunca más quiso hablar de trabajos nocturnos. Mi nombre es Carlos Eduardo Morales Jiménez, tengo 28 años y soy de Puebla, México. Todo empezó cuando me quedé sin trabajo, después de que cerraron la empresa, donde trabajaba en el área de sistemas. Llevaba 2 meses buscando empleo y el dinero se me estaba acabando. Vivía solo en un departamento pequeño que rentaba y ya le debía un mes al dueño. Un día, mientras revisaba los anuncios clasificados en el periódico, vi una oferta que me llamó la atención. Se busca vigilante nocturno para cementerio. Buen sueldo. Horario de 10 p.m. a 6 a.m. Presentarse en 1900 de Panteón Municipal Jardines del Descanso. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que yo conocía poco. El sueldo que ofrecían era casi el doble de lo que había ganado en mi trabajo anterior. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad, pero decidí ir a preguntar. Necesitaba el dinero urgentemente y no podía permitirme ser exigente. El cementerio Jardines del Descanso estaba ubicado en una colina a unos 30 minutos del centro de la ciudad. Era un lugar muy grande, rodeado de árboles altos y una barda de piedra que parecía muy antigua. La entrada principal tenía un portón de hierro negro con decoraciones elaboradas que se veían un poco oxidadas. Llegué a las 2 de la tarde y toqué el timbre que estaba junto al portón. Después de unos minutos, salió a recibirme un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello completamente blanco y una barba corta. Se presentó como don Ramón Vega, el administrador del cementerio. ¿Usted viene por el trabajo de vigilante?, me preguntó mientras abría el portón. Sí, señor. Vi el anuncio en el periódico y me interesa mucho la oportunidad, le respondí. Don Ramón me miró de arriba a abajo, como evaluándome. Había algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo, como si estuviera viendo algo en mí que yo no sabía que tenía. Pase, joven Carlos. Vamos a platicar un rato para ver si este trabajo es adecuado para usted. Caminamos por el sendero principal del cementerio. Era un lugar muy bien cuidado, con áreas verdes perfectamente podadas y senderos de grava que estaban muy limpios. Las tumbas se veían ordenadas y había muchas flores frescas. Durante el día parecía un lugar tranquilo y hasta bonito. Dígame, Carlos, ¿por qué le interesa trabajar de noche en un cementerio?, y me preguntó don Ramón mientras caminábamos. Para ser honesto, don Ramón, necesito el trabajo. He estado buscando empleo por 2 meses, y esta es la mejor oportunidad que he encontrado. No me da miedo trabajar de noche ni en lugares como este. Eso está bien, pero déjeme preguntarle algo más. ¿Usted cree en cosas que no se pueden explicar con lógica? ¿En espíritus, apariciones, ese tipo de cosas? La pregunta me sorprendió. No era algo que esperara en una entrevista de trabajo. Bueno, no soy una persona muy supersticiosa, don Ramón. Creo que la mayoría de las cosas tienen una explicación racional. Don Ramón asintió lentamente, pero no parecía muy convencido de mi respuesta. Mire, Carlos, le voy a ser completamente honesto. Este trabajo no es fácil. Hemos tenido muchos vigilantes en los últimos años, y la mayoría no dura más de unas pocas semanas. Algunos renuncian después de la primera noche. ¿Por qué? ¿Hay problemas de seguridad? ¿Personas que entran a robar? No exactamente. Los problemas que tenemos aquí son diferentes. Este cementerio tiene más de 100 años de antigüedad. Han pasado muchas cosas en este lugar a lo largo del tiempo. Algunas personas dicen que ciertos espíritus no han encontrado la paz y siguen vagando por aquí durante la noche. Pensé que don Ramón me estaba tratando de asustar para ver si realmente tenía el valor para hacer el trabajo. Decidí mostrarle que no me intimidaba fácilmente. Don Ramón, con todo respeto, no creo en fantasmas. Si hay ruidos extraños o cosas que parecen misteriosas, probablemente tienen explicaciones normales.
Los animales nocturnos, el viento, la imaginación de las personas. Estoy seguro de que puedo manejar cualquier situación que se presente. Don Ramón se detuvo junto a una tumba muy antigua, con una lápida de mármol negro que tenía grabado el nombre de alguien que había vivido en el siglo pasado. Carlos, le voy a contar algo que no le digo a todos los candidatos, pero siento que usted debe saberlo antes de decidir. Hace 15 años tuvimos un vigilante que se llamaba Gregorio. Era un hombre muy valiente, exmilitar, no le tenía miedo a nada. Duró 3 meses trabajando aquí, más que cualquier otro vigilante que hayamos tenido. ¿Y qué pasó con él? Una noche simplemente desapareció. Encontramos la caseta de vigilancia vacía. Sus cosas estaban ahí, pero él no estaba por ningún lado. Lo buscamos por todo el cementerio. Llamamos a la policía, revisaron cada rincón. Nunca lo encontraron. Esa información me hizo sentir un poco nervioso, pero traté de no demostrarlo. ¿Y creen que se fue por su propia voluntad? ¿Que simplemente abandonó el trabajo? Eso pensamos al principio, pero Gregorio había dejado su cartera, sus llaves del carro, incluso su celular, y había algo más. En el registro de rondas que llevaba, su última anotación decía: algo me está siguiendo. No es humano. Si alguien lee esto, no vengan a buscarme. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de mantener la calma. Don Ramón, con todo respeto, esa historia suena un poco exagerada. Tal vez el señor Gregorio tenía problemas personales que ustedes no conocían. Puede ser, Carlos. Puede ser. Pero déjeme mostrarle algo más. Don Ramón me llevó hacia la parte trasera del cementerio, donde había una sección que se veía más antigua que el resto. Las tumbas ahí eran más elaboradas, con estatuas de ángeles, cruces grandes de piedra y mausoleos familiares que parecían pequeñas casas. Esta es la sección histórica. Aquí están enterradas las familias más antiguas de la ciudad. Algunas de estas tumbas tienen más de 100 años, y es aquí donde los vigilantes reportan la mayoría de las actividades extrañas. ¿Qué tipo de actividades? Luces que aparecen y desaparecen sin explicación. Sonidos como si alguien estuviera caminando por la grava, pero cuando van a ver no hay nadie. Voces que llaman a los vigilantes por su nombre, aunque nadie más está en el cementerio. Y hay una tumba en particular. Don Ramón señaló hacia un mausoleo grande que estaba un poco separado de las demás tumbas. Era una construcción imponente, de mármol blanco que se veía casi gris por el tiempo, con columnas a los lados y una puerta de hierro con candado. Esa es la tumba de la familia Mendoza. Don Sebastián Mendoza fue dueño de muchas tierras en esta región. Hace más de 80 años. Murió en circunstancias muy extrañas y su familia también tuvo muertes muy raras. Desde que fueron enterrados ahí, esa tumba ha sido el centro de la mayoría de los reportes extraños. ¿Qué tipo de reportes? Los vigilantes han visto luces saliendo de adentro del mausoleo, como si hubiera velas encendidas. Han escuchado golpes en la puerta de hierro, como si alguien estuviera tratando de salir, y más de uno ha jurado que ha visto figuras caminando alrededor de esa tumba durante la madrugada. Mientras don Ramón me contaba todo esto, yo observaba el mausoleo de los Mendoza. Tenía que admitir que había algo en ese lugar que me causaba una sensación extraña. Era como si el aire alrededor de esa tumba fuera más frío que en el resto del cementerio. Don Ramón, entiendo que quiera asegurarse de que estoy preparado para este trabajo, pero realmente necesito el empleo. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier situación que se presente, ya sea natural o no tan natural. Don Ramón me estudió por un momento largo, como si estuviera tratando de ver dentro de mi alma. Está bien, Carlos. Le voy a dar la oportunidad. Pero antes de que acepte oficialmente, quiero que sepa exactamente lo que implica este trabajo. Me explicó que mis responsabilidades incluían hacer rondas cada 2 horas por todo el cementerio, revisar que no hubiera intrusos, mantener un registro detallado de todo lo que viera o escuchara durante la noche, y asegurarme de que todas las puertas y portones estuvieran cerrados correctamente. Hay algunas reglas importantes que debe seguir si quiere durar más de una noche en este trabajo, me dijo don Ramón mientras caminábamos de regreso hacia la oficina. Primera regla: nunca por ningún motivo entre al mausoleo de los Mendoza. Está cerrado con candado por una razón y debe permanecer así. Segunda regla: si escucha voces durante la noche, no las siga ni trate de averiguar de dónde vienen. Haga su trabajo y continúe con su ronda. Tercera regla:
Siempre lleve su linterna y manténgala encendida. Nunca se quede en la oscuridad total. ¿Y si veo algo realmente extraño? ¿Qué debo hacer? Anótelo en el registro, pero no trate de investigar. Su trabajo es vigilar el cementerio, no perseguir misterios. Y Carlos, una cosa más. Si en algún momento siente que su vida está en peligro, salga inmediatamente del cementerio y llámeme. No trate de ser valiente si las cosas se ponen muy extrañas. Firmé el contrato esa misma tarde. El sueldo era exactamente lo que necesitaba para salir de mis problemas económicos. Don Ramón me entregó las llaves del cementerio, una linterna grande, un radio para emergencias y un mapa detallado del lugar. Su primer turno es esta noche a las 10. Llegué unos minutos antes para que le muestre la caseta de vigilancia y le explique algunos detalles más. Esa tarde llegué a casa emocionado por haber conseguido trabajo, pero también un poco nervioso por todas las historias que me había contado don Ramón. Decidí que sin importar lo que pasara, iba a ser profesional y hacer mi trabajo lo mejor posible. Después de todo, ¿qué tan extrañas podían ser las cosas en un cementerio durante la noche? Llegué al cementerio a las 9:40 de la noche. Don Ramón me estaba esperando en la entrada principal, con una taza de café en la mano. Se veía más serio que en la tarde, como si algo lo tuviera preocupado. Carlos, me da gusto que haya decidido intentarlo. Venga, le voy a mostrar dónde va a pasar las próximas 8 horas. La caseta de vigilancia estaba ubicada cerca del centro del cementerio. Era un cuarto pequeño pero cómodo. Tenía una mesa, una silla, un calentador eléctrico, una cafetera, un teléfono y una radio de comunicación. En la pared había un mapa grande del cementerio, con todas las secciones marcadas y numeradas. Aquí está el registro donde debe anotar sus rondas, me dijo don Ramón, mostrándome un cuaderno grueso. Anote la hora que empezó la ronda, qué secciones revisó, y cualquier cosa fuera de lo normal que vea o escuche. Y Carlos, cuando digo cualquier cosa, me refiero a todo, por más tonto que le parezca. Me enseñó cómo usar la radio para comunicarme con él en caso de emergencia, aunque me advirtió que solo la usara si era realmente necesario, porque él no vivía cerca, y le tomaría al menos 20 minutos llegar al cementerio. Recuerde las reglas que le dije esta tarde. Y una cosa más, no se quede dormido. Sé que las noches pueden ser largas y tranquilas, pero debe mantenerse alerta en todo momento. Las cosas tienden a pasar cuando uno baja la guardia. Don Ramón se fue a las 10 en punto, dejándome solo en el cementerio por primera vez. Los primeros minutos fueron tranquilos. Me quedé en la caseta revisando el mapa y planeando mi primera ronda. El lugar se sentía muy diferente de noche que durante la tarde. Durante el día, el cementerio se había sentido como un parque tranquilo, pero de noche cada sombra parecía más oscura, cada sonido se escuchaba más fuerte. El viento movía las ramas de los árboles, creando sombras que se movían constantemente. No era exactamente aterrador, pero sí me tenía más alerta de lo que esperaba. A las 12 en punto hice mi primera ronda. Empecé por la sección nueva, donde estaban las tumbas más recientes. Todo se veía normal. Las lápidas estaban en su lugar. No había señales de que alguien hubiera entrado sin permiso. Anoté en el registro 12 AM, primera ronda iniciada. Sección nueva revisada, todo normal. Luego fui a la sección de niños. Esta parte del cementerio siempre me daba tristeza, incluso durante el día. Las tumbitas pequeñas, los juguetes y globos que dejaban las familias, las fotos de niños sonrientes en las lápidas. De noche esa tristeza se convertía en algo más pesado, como una sensación de melancolía que me llenaba el pecho. Fue mientras caminaba por la sección de niños que escuché el primer sonido extraño de la noche. Era como una canción de cuna, muy suave, como si alguien estuviera cantando en voz muy baja. Me detuve y presté atención, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. La canción parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una melodía que me resultaba familiar, como algo que había escuchado cuando era pequeño, pero no podía recordar exactamente dónde. Duró apenas unos 30 segundos y luego se detuvo completamente. Recordé las instrucciones de don Ramón sobre no investigar los sonidos extraños, así que anoté lo que había escuchado y continué con mi ronda. 12:15 AM, canción de cuna escuchada en sección de niños. Duración aproximada 30 segundos. La siguiente área era la sección histórica, donde estaba el mausoleo de los Mendoza. Mientras me acercaba, sentí que la temperatura bajaba notablemente. No era mi imaginación.
Realmente hacía más frío en esa parte del cementerio. El mausoleo se veía imponente en la oscuridad. Mi linterna iluminaba las columnas de mármol y la puerta de hierro con el candado, tal como me lo había mostrado don Ramón durante el día. Pero había algo diferente. La puerta de hierro estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué para verla mejor. El candado seguía puesto, pero la puerta no estaba completamente cerrada como debería estar. Había un espacio pequeño, de apenas unos centímetros, pero suficiente para que se viera que algo no estaba bien. Pensé en intentar cerrar la puerta completamente, pero recordé la primera regla que me había dado don Ramón: nunca entrar al mausoleo de los Mendoza. Decidí que tocar la puerta también podría ser mala idea. Anoté la observación en el registro y seguí adelante. Fue cuando estaba caminando hacia la siguiente sección que escuché pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados como los de alguien caminando con botas sobre la grava. Me volteé inmediatamente con la linterna, pero no había nadie ahí. Los pasos se detuvieron en el momento exacto en que me volteé. Esperé unos minutos escuchando atentamente, pero no volvieron a empezar. Continué caminando y apenas había dado unos pasos más, los pasos detrás de mí se reanudaron. Esta vez no me volteé. Decidí seguir caminando para ver qué pasaba. Los pasos continuaron siguiéndome, manteniendo exactamente la misma distancia. Cuando yo caminaba más rápido, los pasos también se aceleraban. Cuando aminoraba el paso, ellos también lo hacían. Esto continuó durante toda la ronda por la sección histórica. Era como si alguien invisible estuviera caminando detrás de mí, copiando exactamente mis movimientos. Cuando finalmente salí de esa sección hacia la zona administrativa del cementerio, los pasos se detuvieron por completo. Terminé mi primera ronda a las 12:45 am y regresé a la caseta. Anoté todo lo que había experimentado: la canción de cuna, la puerta del mausoleo entreabierta y los pasos que me siguieron. Al leer mis propias notas, me di cuenta de que había sido una primera ronda bastante activa para un cementerio que se suponía que debía estar vacío. Las siguientes 2 horas fueron tranquilas. Me quedé en la caseta leyendo un libro que había traído, tomando café y tratando de no pensar demasiado en lo que había experimentado. A las 2:00 am salí para mi segunda ronda. Esta vez decidí cambiar la ruta. Empecé por la sección administrativa y luego fui hacia las secciones más nuevas, dejando la histórica para el final. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo normal. No había sonidos extraños ni nada fuera de lo común. Pero cuando llegué nuevamente a la sección histórica, las cosas se pusieron más intensas que en la primera ronda. El mausoleo de los Mendoza ahora tenía la puerta completamente abierta. No solo entreabierta como antes, sino abierta de par en par. El candado seguía puesto, pero estaba colgando a un lado como si alguien hubiera abierto la puerta desde adentro. Me acerqué lo suficiente para poder ver el interior con mi linterna. Era un espacio pequeño, con paredes de mármol y 4 nichos donde debían estar los restos de la familia. Pero lo que me llamó la atención no fueron los nichos, sino el suelo. Había huellas en el piso de mármol, huellas de zapatos que llevaban de los nichos hacia la puerta, como si alguien hubiera salido caminando del mausoleo. Las huellas se veían frescas, como si acabaran de hacerse. Esta vez no pude resistir la curiosidad. A pesar de las advertencias de don Ramón, me acerqué más a la entrada del mausoleo. No entré, pero puse un pie en el umbral para poder iluminar mejor el interior. En el momento en que puse el pie en la entrada, escuché una voz que venía de dentro del mausoleo. Era una voz de hombre, ronca y muy grave, que decía claramente: «Bienvenido, Carlos». Salté hacia atrás del susto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz había dicho mi nombre. No había forma de que fuera mi imaginación, porque había dicho específicamente mi nombre. Salí corriendo de la sección histórica sin terminar la ronda. Regresé directo a la caseta y cerré la puerta con llave. Me senté en la silla, temblando y tratando de entender lo que acababa de pasar. Consideré usar la radio para llamar a don Ramón, pero él me había dicho que solo la usara en emergencias reales. No estaba seguro de si una voz misteriosa que sabía mi nombre calificaba como emergencia, o si don Ramón pensaría que me estaba volviendo loco. Decidí esperar hasta la mañana para contarle lo que había pasado. Anoté todo en el registro: la puerta abierta, las huellas y la voz que sabía mi nombre. Las siguientes 2 horas las pasé en la caseta, sin hacer la ronda de las 4:00 am. Sabía que estaba faltando a mis responsabilidades
pero no me sentía capaz de volver a la sección histórica esa noche. A las 5:30 am, cuando ya casi amanecía, decidí hacer una última ronda rápida antes de que llegara don Ramón. Necesitaba comprobar que todo estuviera en orden para poder explicarle lo que había pasado. Fui directo a la sección histórica, esperando encontrar el mausoleo de los Mendoza abierto como lo había dejado, pero cuando llegué, la puerta estaba completamente cerrada y el candado puesto en su lugar. Exactamente como había estado al principio de la noche. No había huellas en el suelo de mármol. No había señales de que la puerta hubiera estado abierta. Era como si nada de lo que había visto hubiera pasado realmente. Pero yo sabía que había pasado. Podía recordar perfectamente la voz diciendo mi nombre, las huellas en el suelo, la puerta abierta. No había sido mi imaginación. Don Ramón llegó a las 6:00 am en punto. Me encontró parado frente al mausoleo de los Mendoza, tratando de entender cómo era posible que todo hubiera vuelto a la normalidad. «Carlos, ¿cómo estuvo su primera noche?», él me preguntó mientras caminaba hacia mí. «Don Ramón, pasaron cosas muy extrañas. Necesito contarle todo lo que vi y escuché». Don Ramón revisó el registro mientras yo le contaba toda la experiencia. Su expresión se fue poniendo más seria conforme escuchaba mi relato. Cuando terminé de contarle todo, me miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía respeto. «Carlos, en una sola noche usted experimentó más actividad paranormal que algunos vigilantes en semanas enteras. Eso puede significar una de dos cosas. O usted es muy sensible a este tipo de manifestaciones, o ellos están particularmente interesados en usted». ¿Ellos? Los espíritus que no han encontrado descanso en este lugar, y específicamente el espíritu de don Sebastián Mendoza. Él es quien ha estado molestando a los vigilantes durante todos estos años. Don Ramón me explicó que don Sebastián Mendoza había sido un hombre muy poderoso en la región, pero también muy cruel con las personas que trabajaban para él. Había acumulado su fortuna de maneras poco honestas y había tratado muy mal a muchas familias pobres que dependían de él. Cuando don Sebastián murió hace 80 años, las circunstancias fueron muy extrañas. Lo encontraron en su estudio, sentado en su escritorio, pero no tenía ninguna herida ni señales de enfermedad. Simplemente había dejado de vivir. Su familia también tuvo muertes muy raras en los años siguientes. ¿Y por qué está molestando a los vigilantes ahora? Creemos que don Sebastián no puede descansar en paz porque hizo muchas cosas malas en vida. Su espíritu está atrapado en este lugar y por alguna razón no le gusta que haya vigilantes durante la noche. Es como si quisiera que el cementerio fuera completamente suyo cuando cae la oscuridad. Don Ramón me dijo que podía renunciar si quería, que entendía perfectamente si la experiencia había sido demasiado intensa para mí, pero también me explicó que si decidía quedarme, me daría algunos consejos para lidiar con las manifestaciones paranormales. A pesar del miedo que había sentido durante la noche, decidí quedarme. Necesitaba el dinero, y había algo en mí que quería demostrar que podía manejar la situación. Además, don Ramón parecía saber mucho sobre cómo lidiar con estos problemas. Si va a quedarse, Carlos, hay algunas cosas que debe saber. Primero, nunca responda cuando escuche voces que lo llamen por su nombre. Los espíritus se alimentan de la atención que les damos. Segundo, siempre mantenga una actitud respetuosa hacia los difuntos, pero firme. Usted tiene derecho a estar aquí haciendo su trabajo. Tercero, si las cosas se ponen muy intensas, puede rezar o recitar alguna oración que le dé tranquilidad. Las siguientes 2 semanas fueron una experiencia completamente diferente a cualquier trabajo que hubiera tenido antes. Cada noche traía nuevas manifestaciones paranormales, pero poco a poco fui aprendiendo a manejarlas. Don Sebastián Mendoza se volvió una presencia constante durante mis rondas. A veces escuchaba su voz llamándome desde diferentes partes del cementerio. Otras veces veía una figura alta vestida con ropa antigua caminando entre las tumbas, siempre a cierta distancia, nunca acercándose demasiado. Aprendí que si ignoraba completamente estas manifestaciones y seguía con mi trabajo como si nada pasara, las actividades paranormales se quedaban en un nivel que podía tolerar. Pero si mostraba miedo o curiosidad, las cosas se intensificaban rápidamente. Una noche, durante mi 3ª semana, algo cambió completamente. Estaba haciendo mi ronda de las 12 cuando vi que había una mujer parada junto a una tumba en la sección nueva. Era la primera vez que veía a una persona
real en el cementerio durante mis turnos nocturnos. Me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo ahí tan tarde. Era una señora mayor, de unos 60 años, vestida completamente de negro. Estaba llorando frente a una tumba que tenía flores frescas y una foto de un hombre joven. «Disculpe, señora», le dije suavemente. «El cementerio está cerrado durante la noche. No puede estar aquí hasta las 8 de la mañana». La señora se volteó hacia mí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y se veía muy triste. «Por favor, joven, déjeme quedarme un poco más. Hoy hace exactamente un año que mi hijo se fue al cielo. Solo quiero estar con él en esta fecha tan especial». Me dio mucha pena ver a esa madre sufriendo. Sabía que debía pedirle que se fuera, pero no tenía corazón para hacerlo en una fecha tan importante para ella. «Está bien, señora. Puede quedarse, pero por favor tenga mucho cuidado. Este lugar puede ser peligroso de noche». Gracias, joven. «Usted es muy amable. Mi nombre es Doña Carmen. Yo soy Carlos. Si necesita algo o se siente mal, grite fuerte y yo vendré inmediatamente». Continué con mi ronda, pero manteniendo un ojo en Doña Carmen. Parecía una señora normal, muy triste pero completamente inofensiva. Fue cuando estaba revisando la sección administrativa que escuché un grito terrible, que venía de donde había dejado a Doña Carmen. Era un grito de terror puro, como si hubiera visto algo horrible. Corrí tan rápido como pude hacia la sección nueva. Cuando llegué, encontré a Doña Carmen tirada en el suelo junto a la tumba de su hijo, desmayada pero respirando. La ayudé a incorporarse y le di agua de una botella que siempre llevaba conmigo. Cuando se recuperó un poco, me contó lo que había visto. «Carlos, había un hombre parado detrás de usted cuando estaba hablando conmigo hace rato. Un hombre muy alto, vestido con ropa muy antigua. Pensé que era otro trabajador del cementerio, pero cuando usted se fue, él se acercó a mí». ¿Qué le dijo? Me dijo que este lugar no era para los vivos durante la noche, que debía irme inmediatamente o me pasaría algo malo. Pero lo más aterrador era su cara, Carlos. Era como si estuviera muy enojado y sus ojos no parecían humanos. Supe inmediatamente que Doña Carmen había visto a don Sebastián Mendoza, pero esta era la primera vez que él había interactuado con alguien que no fuera el vigilante nocturno. Acompañé a Doña Carmen hasta la entrada del cementerio y me aseguré de que pudiera llegar segura a su casa. Antes de irse me dijo algo que me quedó pensando por mucho tiempo. «Carlos, ese hombre me dijo que usted le pertenecía a él ahora, que había estado esperando a alguien como usted durante muchos años. No sé qué quiso decir con eso, pero tenga mucho cuidado». Después de que Doña Carmen se fue, regresé a hacer el resto de mi ronda, pero esa noche fue diferente a todas las anteriores. Don Sebastián no se conformó con aparecer a la distancia o hacer ruidos. Esta vez me siguió de cerca durante toda la ronda, a veces caminando justo detrás de mí, otras veces apareciéndose frente a mí en el sendero. Traté de ignorarlo como me había enseñado don Ramón, pero era muy difícil cuando podía sentir su presencia tan cerca. Era como tener a alguien respirando en mi cuello constantemente. Cuando llegué al mausoleo de los Mendoza, la puerta estaba abierta como tantas veces antes, pero esta vez don Sebastián no se quedó afuera. Lo vi entrar al mausoleo y luego escuché su voz desde adentro. «Carlos, ven acá. Necesitamos hablar». Esta vez la voz sonaba diferente. No era amenazante como antes, sino más bien como si fuera una invitación. Pero recordé las advertencias de don Ramón y seguí caminando sin responder. «Carlos, no puedes ignorarme para siempre. Tarde o temprano vas a tener que escuchar lo que tengo que decirte». Continué ignorándolo y terminé mi ronda, pero cuando regresé a la caseta, don Sebastián estaba ahí esperándome. Esta vez pude verlo claramente por primera vez. Era un hombre muy alto, de unos 50 años, vestido con un traje negro muy elegante, pero de un estilo muy antiguo. Su cara tenía facciones duras y sus ojos eran de un color gris muy intenso. No se veía exactamente como un fantasma transparente, sino más bien como una persona real, pero había algo en él que claramente no era normal. «Por fin nos vemos cara a cara, Carlos», me dijo mientras se sentaba en la única silla de la caseta, como si fuera su oficina. No sabía qué hacer. Don Ramón me había dicho que no respondiera a las voces, pero don Sebastián estaba ahí físicamente, ocupando el espacio de la caseta. «Sé que don Ramón te dijo que no me hicieras caso, pero las cosas han cambiado. Tú eres diferente a los otros vigilantes que han trabajado aquí. Puedes verme claramente, puedes escucharme sin problemas. Eso significa que tenemos una conexión especial». Decidí romper mi silencio.
¿Qué quiere de mí? Quiero ofrecerte un trato, Carlos. Este cementerio ha sido mi hogar durante 80 años. He visto cómo ha cambiado, cómo han llegado nuevas personas a descansar aquí, pero siempre he estado solo. Necesito a alguien que pueda comunicarse conmigo, alguien que entienda mi situación. ¿Y qué recibo yo a cambio? Protección. Hay otros espíritus en este lugar, espíritus que no son tan civilizados como yo. Si tú me ayudas, yo me aseguraré de que nunca te molesten. También puedo darte información sobre cosas que van a pasar en tu vida, advertirte sobre peligros. La oferta sonaba tentadora, pero algo en mi interior me decía que no era una buena idea hacer tratos con espíritus. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Solo compañía, Carlos. Alguien con quien hablar durante las largas noches. 80 años de soledad han sido muy difíciles para mí. Esa noche no le di una respuesta definitiva. Don Sebastián se fue antes del amanecer, pero me dijo que pensara en su propuesta. Cuando llegó don Ramón, le conté sobre mi conversación con don Sebastián. Su reacción fue inmediata y muy seria. Carlos, bajo ninguna circunstancia debe hacer ningún tipo de trato con ese espíritu. Don Sebastián es muy inteligente y manipulador. Lo que le está ofreciendo suena bueno, pero siempre hay un precio que cobra después. ¿Qué tipo de precio? Su libertad, Carlos. Una vez que haga un trato con él, va a estar atado a este lugar para siempre. Varios de los vigilantes que han desaparecido probablemente hicieron tratos similares. Esa mañana, cuando llegué a casa, tomé una decisión difícil pero necesaria. A pesar de que necesitaba el dinero, no podía seguir arriesgando mi vida y mi alma en ese trabajo. Llamé a don Ramón esa tarde y le dije que renunciaba. Él entendió completamente mi decisión y me pagó las 3 semanas que había trabajado. Carlos, usted duró más que la mayoría de los vigilantes. Demostró mucho valor al enfrentar todo lo que vivió. Si alguna vez necesita un trabajo normal, en un lugar normal, no dude en llamarme. Esa fue la última vez que pisé el cementerio Jardines del Descanso. Conseguí otro trabajo unas semanas después en una oficina, con horario de día y sin nada paranormal involucrado. Pero a veces, cuando paso cerca de cementerios durante la noche, puedo sentir presencias que me observan. Y en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en casa, a veces escucho una voz familiar que susurra mi nombre desde la oscuridad. Don Sebastián Mendoza cumplió su promesa de protegerme de otros espíritus, pero nunca me dejó completamente en paz. Cada tanto me recuerda que su oferta sigue en pie, que siempre puedo regresar al cementerio si cambio de opinión. Hasta el día de hoy, no he vuelto a trabajar de noche. Hay algunas experiencias que cambian a una persona para siempre, y esas 3 semanas en el cementerio fueron una de ellas. Aprendí que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces es mejor mantener cierta distancia de lo desconocido. Si alguna vez alguien les ofrece un trabajo de vigilante nocturno en un cementerio, especialmente si el sueldo es muy bueno y otros vigilantes han renunciado, misteriosamente, piénselo muy bien antes de aceptar, porque una vez que abres esa puerta al mundo paranormal, es muy difícil volver a cerrarla completamente. Lo que voy a contarles ocurrió hace unos años, en un hospital alejado del bullicio de la ciudad. Yo trabajaba como enfermero de turno nocturno, una labor que, aunque cansada, nunca me pareció tan diferente a la rutina diaria. Pero esa noche fue distinta. Mi nombre es Andrés, y nunca olvidaré lo que viví en aquella oscuridad interminable. Eran las 11:30 p.m. cuando empecé mi turno. Como siempre, el hospital se encontraba en silencio absoluto, el tipo de silencio que solo se experimenta cuando el mundo parece detenerse. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, y el aire acondicionado soplaba de manera regular. Todo estaba en orden. Bueno, casi todo. Algo en el ambiente me pareció diferente esa noche, como si el aire estuviera cargado de una presencia ajena. Pasaron las primeras horas sin problemas. Atendí a algunos pacientes, administré medicamentos y completé los registros. Era una noche común, pero cuando el reloj marcó la medianoche algo cambió. Al pasar por el pasillo principal, sentí una leve corriente de aire frío que me erizó la piel. No era habitual. Nadie había abierto las ventanas, y las puertas del hospital permanecían cerradas. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe sordo, proveniente de la última habitación de la ala oeste. No era un sonido normal. No era el sonido de una máquina o de una puerta al cerrarse. Sonaba como un leve susurro,
pero lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara. Desde el extremo del pasillo, decidí investigar. Pensé que podía ser un paciente moviéndose o una máquina desajustada, algo que en este trabajo no es raro encontrar, pero al acercarme, algo en mi instinto me decía que no era algo común. Cuando llegué a la habitación, noté que la puerta estaba entreabierta. Eso no me sorprendió al principio. Después de todo, a veces los pacientes piden que les dejen la puerta abierta para sentirse más tranquilos, pero al empujarla ligeramente, la atmósfera dentro era completamente diferente. Era como si el aire estuviera más denso, más pesado. La luz de la lámpara de la mesita de noche parpadeaba de manera irregular, y el sonido del monitor cardíaco, que debería estar constante, apenas se oía. Miré hacia la cama, estaba vacía. Eso me desconcertó. El paciente de esa habitación, señor Valdés, un hombre mayor que estaba internado por un cuadro grave de neumonía, debería estar allí, conectado a su equipo de respiración asistida, pero no lo estaba. La cama estaba perfectamente hecha, como si nunca hubiera estado ocupada. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que el paciente se hubiera levantado, pero no encontré nada extraño. El hospital estaba en silencio, y yo era el único en ese pasillo. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me inquietaba, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir observado. Antes de salir de la habitación, me dirigí a la mesa de registros, para verificar si había algún cambio en el estado de salud del paciente. Los papeles estaban allí, pero lo que me llamó la atención fue el último informe, que no correspondía al señor Valdés. Era de otra persona, de un paciente que no había estado registrado en ese turno. Paciente desconocido. Habitación 212, condición crítica. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Había algo extraño en todo esto. Decidí salir de la habitación, pero en el momento en que me giré para cerrar la puerta, un susurro bajo y distante flotó en el aire. No pude comprender las palabras, pero pude sentir su proximidad. Como si vinieran de algún rincón oscuro de la habitación, un escalofrío recorrió mi espalda, y entonces, algo en el pasillo me hizo detenerme. Una figura al final del corredor apenas visible. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia una de las ventanas del hospital. Sin pensarlo, tomé una respiración profunda y me acerqué, tratando de ser lo más discreto posible, pero cuando estaba a unos metros de ella, la figura desapareció. No pude creer lo que vi. La figura no caminó hacia ninguna parte, simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. No era un sueño, lo sé con certeza. El frío que aún sentía en mi piel, el silencio absoluto, todo me decía que algo extraño estaba ocurriendo. Mi mente daba vueltas, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. No podía ser real, me repetía una y otra vez. Era la oscuridad, el cansancio, la fatiga mental jugando trucos con mis sentidos. No había más explicación. Pero aún así, algo me impulsó a seguir adelante. Mi curiosidad, o quizás el instinto de querer encontrar respuestas, me llevó nuevamente al pasillo donde había visto aquella figura. El hospital seguía envuelto en su silencio, y la sensación de frío persistía. Al caminar con pasos lentos y medidos, me di cuenta de que la figura había desaparecido por completo. El pasillo, que antes parecía tan largo y vacío, ahora parecía aún más estrecho, como si la oscuridad se hubiera cerrado sobre mí. Sin embargo, mi razón seguía luchando por encontrar una explicación lógica, pero conforme avanzaba me di cuenta de algo. Las luces del hospital, esas que normalmente parpadean de vez en cuando, ahora parpadeaban a un ritmo inusual, un parpadeo irregular, casi como si respondieran a una señal. Decidí dirigirme a la sala de descanso para despejar mi mente, pero al girar en la esquina, una sensación de presión me hizo detenerme en seco. Me sentía observado de nuevo, como si todo el hospital estuviera en silencio solo para escucharme respirar. Cuando miré hacia la sala de descanso, algo extraño ocurrió. A través de la ventana de la sala, vi una silueta en la esquina de pie mirando hacia mí. Sin pensarlo, me acerqué a la ventana, pero no había nadie allí. Mi pulso se aceleró. El sudor frío comenzó a empaparme la espalda. Algo no estaba bien. La sensación de no estar solo se intensificó y decidí revisar las cámaras de seguridad. Pensé que ver las grabaciones me ayudaría a calmar mis nervios. Si alguien o algo había entrado al hospital sin que yo me diera cuenta, las cámaras lo registrarían.
Entré en la pequeña oficina donde se monitoreaban las cámaras y me senté frente a la pantalla. Las imágenes se sucedían rápidamente, grabaciones de las áreas comunes, las habitaciones de los pacientes y los pasillos vacíos. Pero cuando pasé a las grabaciones del pasillo de la unidad de cuidados intensivos, algo me detuvo. La figura apareció en la pantalla, tan clara como si la estuviera viendo en persona. Estaba de pie en el extremo del pasillo, observando hacia la cámara, con una sonrisa vaga en el rostro. No era una persona que reconociera. La figura era demasiado alta, con una postura extrañamente rígida. Me quedé paralizado, los ojos clavados en la pantalla. Sin embargo, cuando intenté retroceder el video para verlo mejor, las imágenes se distorsionaron. El color comenzó a oscurecerse ya, distorsionarse hasta volverse completamente negro. Luego de unos segundos, el monitor se apagó completamente. Traté de encenderlo de nuevo, pero no respondía. El temor comenzó a apoderarse de mí. En mi intento por tranquilizarme, traté de recordar que todo esto podría ser un mal sueño, o que mi mente jugaba trucos debido a la fatiga, pero el eco de los susurros empezó a regresar, y esta vez parecía provenir de todas partes. Me levanté rápidamente y salí de la oficina, decidido a encontrar alguna explicación, a convencerme de que todo esto era producto de mi imaginación. Pero cuando salí al pasillo nuevamente, algo me detuvo en seco. La puerta de la habitación 210 estaba abierta, la misma habitación en la que hace unas horas el paciente había desaparecido. Me acerqué lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Al entrar, la luz parpadeó una vez más y entonces lo vi, un pequeño papel arrugado sobre la mesa, como si alguien lo hubiera dejado allí recientemente. Al levantarlo, las palabras escritas en él fueron lo último que esperaba ver. No estamos solos. Mi mano tembló mientras sostenía el pequeño pedazo de papel. Las palabras, escritas a mano con una tinta que no parecía ser de ningún bolígrafo común, me helaron la sangre. No estamos solos. La letra era ilegible en su mayor parte, como si hubiera sido escrita apresuradamente, pero las palabras eran claras, inconfundibles. ¿Quién las había dejado allí? ¿Y por qué? Miré alrededor, pero la habitación estaba vacía, tan vacía como siempre. La cama sin ocupante, los monitores apagados. Las sombras parecían moverse de manera extraña en las esquinas, como si tuvieran vida propia. Mi respiración se aceleró y, aunque sabía que debía mantener la calma, el miedo me nublaba la razón. Me acerqué al escritorio donde el papel había estado y observé el área. Nada más parecía fuera de lugar, pero no podía quitarme la sensación de que alguien había estado observándome desde las sombras. De repente, el sonido del monitor cardíaco comenzó a sonar, y el retumbar del aparato me sacó de mis pensamientos. Pero no provenía de la habitación 210. Era del pasillo, al final del corredor. El monitor se encendió con un pitido bajo y constante, como si alguien hubiera conectado un dispositivo en ese preciso momento. A medida que el sonido aumentaba en intensidad, me sentí obligado a ir hacia allí, aunque mi cuerpo se resistía a dar un paso más. El pasillo, que antes estaba vacío, ahora parecía aún más oscuro y opresivo. El pitido del monitor resonaba en cada pared, en cada rincón. Me forcé a caminar hacia el origen del sonido, pero cuanto más me acercaba, más difícil se me hacía respirar. Algo no estaba bien. Algo estaba mal y era imposible ignorarlo. Cuando llegué a la fuente del sonido, la escena que encontré me dejó helado. El monitor estaba allí, en una habitación vacía, con la pantalla parpadeando y el pitido constante que llenaba el aire. Lo que era aún más aterrador era que la habitación estaba vacía. No había pacientes, no había médicos ni enfermeros. No había nadie. El monitor funcionaba, pero no había ninguna razón lógica para que estuviera encendido. Decidí apagar el dispositivo, pero cuando intenté desconectarlo, una fuerza invisible me detuvo. Fue como si una mano invisible me empujara hacia atrás, como si el hospital no quisiera que tocara nada más. Y en ese instante, el susurro volvió. No provenía de las paredes, ni del pasillo. Esta vez parecía venir de dentro de mi mente, una voz suave pero insistente, como un eco que retumbaba en mi cabeza. Las palabras eran claras esta vez, y las escuché con una precisión aterradora. «Estás en el lugar equivocado». La figura volvió a aparecer,
Pero esta vez no estaba al final del pasillo ni en las sombras. Estaba justo frente a mí, observándome fijamente con sus ojos vacíos. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado. No podía gritar. No podía correr. Solo podía mirar. La figura comenzó a acercarse lentamente, sus pasos resonando con un eco profundo, como si el tiempo y el espacio se desmoronaran con cada uno de sus movimientos. Cada vez que la figura avanzaba, sentía como si el aire se volviera más espeso, más denso. Estaba completamente atrapado y sabía que no podía escapar. De repente, la luz se apagó. Todo quedó a oscuras y el susurro en mi mente creció hasta convertirse en un grito ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza, pero la oscuridad no me dejaba ver nada. Solo el sonido de la respiración pesada y el eco de mis propios pasos. En la negrura total, la figura apareció una vez más, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, otras sombras comenzaron a tomar forma, como si el hospital entero estuviera cobrando vida, como si estuviera rodeado por algo más que solo oscuridad. Algo más antiguo, más sombrío. Pero antes de que pudiera hacer algo, la oscuridad se tragó todo. No supe si estaba dormido, si había caído en un sueño profundo, o si simplemente había desaparecido de la realidad por completo. Cuando desperté, me encontraba en la sala de descanso, con la luz brillante sobre mi rostro. Todo parecía normal, pero había algo que no podía olvidar. Las palabras en el papel, la figura en el pasillo, los susurros en mi mente. Algo me decía que no era solo un sueño. Algo me decía que, de alguna manera, algo seguía allí, esperando en la oscuridad del hospital, para llevarme a ese lugar equivocado una vez más. No sé si lo que viví esa noche fue real, o una mezcla de mi agotamiento y miedo. El caso es que no he podido quitarme la sensación de que algo extraño sucedió en el hospital durante mi turno. Mi nombre es Carlos, y trabajo como enfermero en una clínica apartada de la ciudad, donde los turnos nocturnos son largos y solitarios, especialmente cuando la mayoría de los pacientes están dormidos. Recuerdo que esa noche el aire estaba cargado de algo indescriptible. Era como si el hospital mismo estuviera esperando que sucediera algo. Cuando comencé mi turno a las 10 p.m., todo parecía normal. El sonido de las máquinas, las luces que parpadeaban, el murmullo lejano de los pacientes, todo estaba en su lugar. No me sorprendió que fuera una noche tranquila, pues en los turnos nocturnos, lo normal es que todo transcurra sin sobresaltos. Pero algo en el ambiente, algo en el aire me hacía sentir incómodo, como si estuviera siendo observado. Mi primer recorrido por los pasillos fue normal. Había algunos pacientes descansando, otros en sus camas con las luces apagadas. Todo parecía estar bien. Sin embargo, fue al regresar de la última habitación cuando noté algo extraño. La puerta de la sala 3, una habitación de aislamiento para pacientes con condiciones graves, estaba entreabierta. Esto no me pareció normal, porque siempre me aseguraba de que las puertas de aislamiento estuvieran cerradas y con llave, como protocolo de seguridad. Decidí acercarme a investigar. Cuando la empujé suavemente, la puerta se abrió sin hacer ruido, lo que me sorprendió aún más. Dentro la habitación estaba oscura, pero pude ver la figura de una cama vacía, los monitores apagados. El silencio en esa habitación era absoluto, pero lo que más me inquietó fue el pasillo vacío que podía ver a través de la ventana, de la puerta. No había nadie en el pasillo, como si todo se hubiera detenido de golpe. Miré alrededor, buscando algún signo de que alguien estuviera ahí, pero no encontré nada. Sin embargo, algo me decía que no debía quedarme allí mucho tiempo. Había una sensación de opresión en el aire, como si el espacio mismo estuviera cargado de una presencia extraña. Cerré la puerta lentamente tratando de no hacer ruido, y cuando me giré para regresar a la estación de enfermería, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro lejano. No pude identificar qué decía, pero el tono era bajo y arrastrado, como si viniera de las paredes mismas. Me detuve en seco, pero no había nadie cerca. Apreté el paso, convencido de que había sido producto de mi imaginación. Las horas continuaron.
pero la sensación de que algo no estaba bien seguía en mi mente. Me dirigí hacia el vestíbulo para revisar los registros de los pacientes, pero algo en el ambiente me hacía sentir como si estuviera siendo seguido. Cada vez que me volvía a mirar, no veía a nadie, pero esa sensación de que no estaba solo se intensificaba. El reloj marcó las 13:00 am, cuando decidí hacer otro recorrido por el hospital. Esta vez, al pasar por el pasillo donde se encontraba la sala de aislamiento, me di cuenta de que la puerta de la sala 3 estaba abierta de nuevo. El corazón me dio un vuelco. No había nadie alrededor. Decidí entrar rápidamente, esta vez más alertado, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Al entrar, me encontré con la cama vacía, los monitores apagados como antes. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Sobre la mesa de noche, había un pequeño trozo de papel arrugado. Lo recogí sin pensarlo. El papel estaba mojado, como si hubiera estado expuesto a humedad durante algún tiempo, y las palabras escritas en él eran apenas legibles. Lo desdoblé con cuidado, y lo que leí me hizo que el pelo se me erizara. Estás en el lugar equivocado. Me quedé paralizado por un momento. Miré alrededor de la habitación, pero no había nadie. Nadie había entrado o salido. ¿Quién había dejado ese mensaje? ¿Y por qué en esta habitación vacía? Un escalofrío recorrió mi columna. Sentí como si la temperatura de la habitación bajara bruscamente, como si el aire se volviera más denso. El monitor cardíaco de la sala de al lado comenzó a sonar, interrumpiendo el silencio de la habitación. Apreté el trozo de papel en mi mano y corrí hacia la sala de al lado para revisar al paciente. Pero al llegar, me encontré con algo que nunca hubiera esperado. El paciente, que debería estar conectado a su respirador, estaba en posición fetal, mirando hacia la pared con los ojos cerrados. Pero al acercarme a él, algo raro sucedió. Sentí un frío profundo, como si estuviera en contacto con algo que no pertenecía a este mundo. Me eché atrás sin poder moverme por unos segundos. Miré alrededor, pero no había ninguna explicación lógica para lo que estaba sintiendo. El susurro volvió y esta vez pude entenderlo, aunque no podía creerlo. Vete ahora. El susurro se desvaneció casi inmediatamente, pero las palabras seguían retumbando en mi cabeza. Vete ahora. Mi respiración se hizo más pesada y sentí como el aire a mi alrededor se volvía espeso, como si el hospital mismo estuviera respirando conmigo. Me quedé parado junto al paciente, incapaz de moverme, mi mente luchando por encontrar una explicación racional para lo que estaba viviendo. La luz del pasillo comenzó a parpadear lentamente, y el sonido del monitor cardíaco que había dejado de sonar anteriormente volvió a activarse, esta vez de manera errática. Algo no estaba bien. La sensación de estar atrapado en algo que no entendía me estaba empezando a consumir. Con un esfuerzo decidí dar un paso atrás. No quería quedarme más tiempo en esa sala, pero mis piernas parecían pesadas como si algo las retuviera. Miré hacia el pasillo buscando alguna salida, alguna manera de liberarme de esa sensación de terror palpable. Fue entonces cuando vi algo que me heló por completo. En el extremo del pasillo, una figura oscura apareció. Al principio pensé que podía ser una ilusión, una sombra creada por las luces que parpadeaban, pero conforme la figura avanzaba lentamente hacia mí, me di cuenta de que no era un juego de luces, era real. No era una persona normal, no tenía rostro, solo una sombra imprecisa, una especie de silueta difusa que parecía arrastrarse por el suelo, como si su cuerpo no estuviera completamente formado. Sus movimientos eran lentos, pero su presencia se hacía cada vez más intensa. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Quería gritar, quería correr, pero el miedo me mantenía paralizado. De repente la figura desapareció. No dio un solo paso más. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el eco de su presencia. Una sensación de vacío que invadió cada rincón del hospital. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero mi mente estaba al borde del colapso. Me dirigí rápidamente hacia la salida, decidido a irme a casa y olvidar todo lo que había sucedido esa noche. Pero mientras cruzaba el pasillo, vi algo más. La puerta de la sala 3 estaba abierta de nuevo. Me giré hacia ella, pero no pude evitar acercarme. Era como si algo me estuviera llamando, como si esa habitación tuviera un poder inexplicable sobre mí. Entré nuevamente, y esta vez la atmósfera era completamente diferente. Las paredes parecían estar más cercanas, el aire más denso y el silencio mucho más pesado. Me sentí observado,
como si algo estuviera al acecho en cada esquina. Miré hacia la cama vacía, esperando lo peor, y ahí estaba, en la mesa de noche, un nuevo mensaje escrito en un papel. El corazón se me detuvo. No deberías haber regresado. Mis manos temblaron mientras sostenía el papel. Era imposible. No había forma de que alguien hubiera entrado en la habitación sin que yo lo hubiera notado. Mi mente comenzaba a volverse un torbellino de dudas y miedos. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se intensificaba. Sabía que no estaba solo, pero no podía ver a nadie. De repente, el sonido de los pasos comenzó a retumbar en el pasillo, paso tras paso, como si alguien caminara directamente hacia la puerta. Mi corazón palpitaba con fuerza, y aunque quería dar la vuelta y correr, algo me mantenía allí paralizado. La puerta de la sala 3 se cerró de golpe. Me giré hacia ella, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí que el aire se volvía aún más denso, como si hubiera algo pesado flotando alrededor de mí. Las luces titilaron una vez más y el susurro regresó, esta vez más fuerte, más cercano. Era imposible ignorarlo. No puedes irte. Estás atrapado aquí. La voz resonó en mi cabeza y me sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia la pared. Mis piernas temblaban y mi respiración era irregular. Intenté pensar con claridad, pero era como si todo a mi alrededor estuviera en un estado de distorsión, como si el tiempo se estuviera desmoronando. Un sonido sordo, como el eco de algo arrastrándose, me hizo girar rápidamente. Al fondo del pasillo, una figura oscura apareció una vez más. Esta vez, no era difusa, era completamente definida, con ojos brillando en la penumbra, una forma humana pero distorsionada. Caminaba hacia mí lentamente, sus pasos resonando en la solitaria quietud de la noche. En ese instante, una sensación helada recorrió mi espalda. Sabía que debía salir, que debía irme, pero algo me impedía moverme, como si mis piernas estuvieran pegadas al suelo. La figura se acercó cada vez más, y el susurro se convirtió en un grito bajo, que hizo que mi mente se distorsionara aún más. No te vayas, tú eres el siguiente. La figura oscura estaba tan cerca ahora que podía sentir el frío que emanaba de ella, una corriente gélida que cortaba el aire a su alrededor. Mis piernas finalmente reaccionaron, aunque de manera torpe, y di un paso atrás. No podía apartar la mirada de aquellos ojos brillantes, que parecía que me atravesaban, como si pudieran ver dentro de lo más profundo de mi ser. No te vayas, tú eres el siguiente. La voz volvió a susurrar, pero ahora con un tono más amenazante, como si todo el hospital estuviera a su servicio. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, solo sabía que debía huir. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí por el pasillo, chocando contra las paredes, buscando la salida. El hospital ya no era el mismo. Los pasillos se alargaban interminablemente, las puertas parecían no llevar a ningún lado, y cada vez que miraba atrás, la figura seguía allí, acercándose, implacable. El susurro se convirtió en un grito distorsionado que me hizo tambalear y casi perder el equilibrio. Corrí por el pasillo, saltando escaleras y puertas, pero no importaba cuántos giros tomara, siempre acababa de nuevo frente a la misma puerta. La sala 3. Me temblaban las manos, el sudor recorría mi frente. ¿Cómo era posible que estuviera atrapado aquí? ¿Por qué todo lo que hacía me llevaba al mismo lugar? Decidí dar un paso atrás. No podía dejar que me atraparan. La sensación de ser observado se volvía cada vez más abrumadora, y no solo de la figura que me perseguía. Había algo más en ese hospital, algo más grande, más antiguo, como si las paredes mismas estuvieran vivas, respirando conmigo. Tomé aire y me dirigí a la salida de emergencias, la única puerta que no había intentado. Pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con una cadena, como si algo o alguien me hubiera sellado dentro. Fue entonces cuando la luz del vestíbulo comenzó a titilar nuevamente. El sonido de los monitores a lo lejos se apagó de golpe. La figura que me había estado persiguiendo apareció frente a mí, bloqueando mi salida. Pero ahora no solo estaba ella. El pasillo estaba lleno de sombras, figuras indistintas que surgían de las paredes, como si el propio hospital hubiera cobrado vida. No puedes irte. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y mi mente ya no era capaz de distinguir entre la realidad y la pesadilla.
Todo se mezclaba. Vi los rostros de los pacientes que había cuidado esa noche, ahora distorsionados, como si sus cuerpos se desmoronaran en sombras. Cada uno de ellos me miraba, no con odio, sino con una especie de vacío inexplicable. Un vacío que me estaba consumiendo lentamente. Mi cuerpo cedió. Caí de rodillas, incapaz de seguir luchando. Estaba agotado, atrapado en algo mucho más grande que yo. No había salida, no había escape. En ese momento, la figura que se había acercado lentamente levantó su brazo, señalándome. Y entonces, como si las sombras alrededor de mí tomaran vida propia, se desvanecieron y la oscuridad me envolvió por completo. Desperté con un sobresalto en la estación de enfermería. El reloj marcaba las 6 a.m. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. El turno había terminado, pero al mirar a mi alrededor, noté algo inquietante. En la mesa donde había dejado mi registro de pacientes, había un pequeño trozo de papel arrugado. Lo tomé con manos temblorosas. En él, podía leer lo mismo que había encontrado en la sala 3. No te vayas todavía. Nadie más había visto nada extraño esa noche. Y aunque intenté contarles a mis compañeros lo sucedido, me miraron como si estuviera desvariando por el agotamiento. Pero yo sabía la verdad. Lo sabía porque sentí la presencia. Sentí cómo el hospital se había movido alrededor de mí. Cómo esas sombras me habían observado y me habían marcado. No había escape. Desde esa noche, cada vez que llego al hospital para otro turno, siento los mismos escalofríos recorriéndome. La puerta de la sala 3 siempre está cerrada, y aunque todo parece normal, el susurro sigue presente en mi mente. Y aunque ahora lo intento ignorar, sé que algo aún me sigue. Tal vez no estoy solo después de todo.